El tema a continuación es neumonía. La neumonía no es más que una infección aguda del parénquima pulmonar, la cual puede cursar con fiebre, tos seca o productiva, dificultad para respirar, dolor preurítico, con signos clínicos de exploración del tórax como alteración de los ruidos respiratorios, como son los crepitantes, y siempre debe existir una radioopacidad heterogénea con broncograma aéreo en su interior. Lo de la radioopacidad heterogénea va a ser característico de las neumonías bacterianas, porque es importante destacar que en las neumonías virales vamos a encontrar un infiltrado intersticial. En la etiopatogenia vamos a tener que depende de los mecanismos de defensa pulmonar, es decir, aclaramiento nasal, aclaramiento traqueobronquial o aclaramiento alveolar. Va a depender también de lo que son las características del huésped, como es la edad, es decir, personas mayor de 65 años, la comorbilidad, es decir, que tenga una enfermedad de base o algo que lo predisponga, como en el caso de personas que presenten cáncer o una persona alcohólica, y del medio ambiente en el caso de situaciones o condiciones de hacinamiento. Las características del organismo infectante también influyen, va a depender de la virulencia y el tamaño del inóculo y las vías de transmisión y los mecanismos de producción. La etiología, según su comorbilidad, vamos a tener que van a haber ciertos microorganismos característicos en el caso del alcoholismo, en el EPOC, el tabaquismo o en situaciones de broncoaspiración. Pacientes que tengan daño estructural, pacientes ancianos, estancias de hogares de cuidados, en el caso de absceso pulmonar van a haber ciertos microorganismos, como vemos en esta diapositiva, que son característicos de ellos. Los mecanismos de producción podemos ver que puede producirse por la inhalación a través de la vía aérea de los microorganismos, aspiración de gérmenes presentes en la naso o de la orofaringe, por diseminación hematógena, que no es tan frecuente, pero puede presentarse por contigüidad y extensión directa de focos cercanos del parénquima pulmonar, reactivación de focos latentes, ejemplo, en el caso de las micobacterias. Las neumonías se clasifican según su evolución en neumonía aguda. Son esos procesos infecciosos con una duración de pocos días a unas pocas semanas. Neumonías crónicas, donde el tiempo va a ser de varias semanas, y de lenta resolución, la persistencia del infiltrado a nivel de las rayos X de tórax va a ser de más de un mes en pacientes que tengan condiciones predisponentes, es decir, pacientes de edad avanzada o pacientes debilitados. Vamos a tener causas de neumonía persistente, vamos a tener patógenos que van a ser comúnmente resistentes a ciertos antibióticos prescritos, y también puede presentarse en patógenos menos comunes, como es el caso de las micobacterias, nocardias, hongos y los actinomyces. En causas de neumonía persistente no infecciosas, ciertos factores predisponentes como son obstrucciones, en el caso de las neoplasias, enfermedades inmunológicas, en el LES, en la eosinofilia, vasculitis y edema pulmonar. La clasificación de las neumonías también puede hacerse según su extensión. En neumonía lobar es cuando esta va a afectar un solo lóbulo a nivel pulmonar. A focos múltiples es la infección del parénquima que se encuentra en más de 2 sitios con una separación entre ellos. Por lo general vienen a ser bilateral. Estas son las neumonías típicas
producida por el Staphylococcus aureus. La intersticial es la neumonía característica de las neumonías virales. La clasificación de las neumonías según el medio de donde se adquiere también es importante considerar. Vamos a tener que esta clasificación nos habla de que pueden ser extrahospitalarias o neumonía adquirida en la comunidad, o intrahospitalaria, o lo que es lo mismo, nosocomial. La neumonía se define como comunitaria cuando se adquiere en un ambiente extrahospitalario y se manifiesta en las primeras 48 a 72 horas del ingreso a una institución de salud y el paciente no estuvo hospitalizado en los últimos 7 días. Se llama nosocomial a la neumonía que aparece 48 a 72 horas después del ingreso a un centro de salud o durante los primeros 7 posteriores al ingreso del mismo. Esto puede estar asociada a ventilación mecánica, no asociada a ventilador o asociada a establecimiento de salud. En los factores de riesgo es importante señalar que personas mayores de 65 años tienen mayor riesgo de padecer neumonía, cierta comorbilidad como enfermedad neoplásica, el EPOC, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, enfermedad hepática crónica, estados de malnutrición, personas alcohólicas en el uso de esteroides, inmunosupresores, casos del uso de antineoplásicos y en la condición social. En los criterios de hospitalización, los criterios de severidad, las personas que tengan más de 65 años, cierta comorbilidad, la condición social, residencia de lugares lejanos con imposibilidad de cumplir tratamiento, leucocitos, por lo menos en el caso de los paraclínicos, los leucocitos que sean menor a 4.000 o más de 30.000, una hemoglobina disminuida menor a 9 gramos o un hematocrito menor a 30%, una glucosa mayor a 250 miligramos, con disminución también de sodio en los exámenes de laboratorio, de 130 mil equivalentes, y con alteraciones a nivel de lo que es la albúmina y con una creatinina mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro. En los criterios de hospitalización y de severidad tenemos criterios clínicos: confusión mental, frecuencia mayor a 30 respiraciones por minuto, una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una tensión arterial diastólica menor a 60 milímetros de mercurio, un paciente que tenga la temperatura bien sea disminuida o aumentada, una frecuencia cardíaca mayor a 125 latidos por minuto, que tenga afectación extrapulmonar, a nivel de los rayos X de tórax que haya una afectación multilobar, que consigamos derrame pleural o un acceso pulmonar. En factores de riesgo para neumonías por pseudomonas, que es un microorganismo bastante agresivo, tenemos personas con inmunosupresión, residencia en hogares de cuidado, VIH positivo, alteraciones estructurales del pulmón, en el caso de un EPOC, estado severo, cardiopatía, uso de esteroides, malnutrición, uso de antibióticos de amplio espectro en los últimos 3 meses. El siguiente cuadro o la siguiente diapositiva nos muestra las diferencias entre lo que es la clínica de una neumonía atípica y una neumonía atípica. En la neumonía atípica tenemos que va a ser de comienzo abrupto, la tos va a ser por lo general con una expectoración purulenta, el paciente puede tener dificultad para respirar, fiebre, escalofrío y dolor pleurítico. En la atípica el comienzo va a ser insidioso, puede haber dolor de garganta, cefalea, tos no productiva y dolor no pleurítico. En los signos en el paciente con neumonía atípica, el paciente puede estar agitado, cianótico, puede haber dificultad para respirar, puede haber aneteo nasal, tirajes intercostales, puede encontrarse taquicárdico, taquipneico con una temperatura mayor a 38 grados y pueden presentar herpes labial. A nivel de la atípica, las manifestaciones
que podemos encontrar manifestaciones cutáneas, podemos ver el síndrome de Stevens-Johnson, afectaciones musculoesqueléticas tales como mialgias, artralgias, poliartritis. A nivel cardiopulmonar podemos tener miocarditis, pericarditis, derrame pericárdico, afectación neurológica de tipos meningitis, las cuales pueden ser asépticas, gastrointestinal, podemos encontrar pancreatitis y en las hematológicas, anemia. Vamos a encontrar ciertos estadios para la neumonía lobar. Vamos a tener un estadio de congestión, que es la primera etapa. Histológicamente hay ingurgitación vascular, presencia de líquido intraalveolar, escasos neutrófilos, abundantes bacterias, y esto se desarrolla en 24 horas. Macroscópicamente el lóbulo afectado es denso y va a ser de un aspecto rojo. El estadio de hepatización roja, vamos a tener abundantes neutrófilos, precipitación de fibrina, lo cual va a llenar los espacios alveolares. Desde el punto de vista macroscópico vamos a tener una coloración roja con un aspecto firme y sin aire, por la extravasación de sangre. En el periodo de hepatización gris se acumula fibrina, se desintegran los leucocitos y hematíes y va a haber un exudado fibrino supurativo, el cual se acumula dentro de los alveolos. Desde el punto de vista macroscópico vamos a tener que va a presentarse de un color gris parduzco y seco. En la resolución, que ya es la última etapa, el exudado consolidado en los espacios alveolares sufre una progresiva digestión enzimática y el parénquima pulmonar se recupera totalmente. Actualmente existe una enfermedad que es el COVID-19, que es la que ha desatado a nivel mundial la situación de pandemia que vivimos actualmente. El COVID-19 es originado por el SARS-CoV-2. Esto se originó en Wuhan, China, a mediados de diciembre del 2019. Tenemos que a nivel de lo que es el epitelio respiratorio se logra aislar este virus, el cual va a producir ciertos compromisos importantes a nivel pulmonar y a nivel sistémico. Tenemos que el COVID-19, el virus causante de eso, pertenece a el orden nidovirales. La familia a la cual pertenece va a ser Coronaviridae y va a tener 4 géneros: el alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. De estos 4 géneros vamos a tener que los alfa coronavirus y los beta coronavirus van a ser causantes de infección a nivel de los seres humanos. Los delta coronavirus y los gamma coronavirus van a tener afectación, pero es a nivel de ciertos animales. Los alfa coronavirus y las 2 subespecies que vemos allí van a producir procesos infecciosos respiratorios, pero leves. Y los beta coronavirus, que son los que vamos a hacer referencia, va a estar el SARS-CoV-1, que empezó o se presentó su proceso a nivel del ser humano en el año 2002. El MERS-CoV, es decir, el que se presentó a nivel del Medio Oriente, se presentó fue en el año 2012 y el SARS-CoV-2 se presentó fue a mediados del 2019. Vamos a tener que estos virus
tienen una ecología. Teóricamente, ciertos autores hacen referencia a que el coronavirus pasó del murciélago, en el caso del SARS-CoV-1, a la civeta, y de la civeta al ser humano. En el caso del MERS-CoV, es decir, el coronavirus del Medio Oriente, pasó del murciélago al camello y del camello al hombre. Y el SARS-CoV-2, que es el que nos está afectando actualmente, se dice que pasó del murciélago al pangolín y del pangolín pasó al hombre. Al hablar de COVID, tenemos que conocer lo que es la estructura del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, si observamos en la diapositiva, de adentro hacia afuera va a presentar en su interior un ARN de cadena simple, monocatenario. Va a presentar o va a estar unido a su vez por una proteína N o una proteína de la nucleocápside. A nivel de lo que es su envoltura, nosotros vamos a encontrar la proteína M, que es la proteína más abundante, la proteína de la envoltura, que va a ser la proteína E, que va a ayudar a infectar el virus, y la proteína S, que es la proteína de las espículas, por lo que es conocida también como proteína spike, proteína pico o proteína de la unión con la enzima convertidora de angiotensina. Esta proteína va a ser muy importante porque ella es la que va a permitirle al virus fijarse a la célula humana y provocar o desarrollar una serie de cambios en la célula. La transmisión del virus va a hacerse de persona a persona por medio de gotitas respiratorias. Vamos a tener que el virus va a afectar o va a llegar específicamente a nivel de lo que son los neumocitos tipo 2, los cuales van a estar encargados o son responsables del origen del surfactante pulmonar y la reparación del epitelio alveolar. En la patogenia vamos a tener que la proteína S o la proteína de la punta se va a fijar a el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Posteriormente va a ocurrir una endocitosis con la ayuda de un cofactor. Posteriormente va a ocurrir lo que es la liberación del ARN al interior de la célula. Posteriormente ese ARN se transfiere al aparato de Golgi. El complejo de replicación va a producir más ARN, luego son ensamblados los ARN viral dentro del nuevo virión. Los nuevos viriones van a ser liberados y endocitados para su transporte. Esos nuevos viriones son liberados hacia el exterior por medio de la tos, o puede ser que se queden dentro del mismo organismo siguiendo el mismo ciclo de replicación. Durante el proceso vamos a tener que ocurre lo que es la apoptosis, llegando macrófagos que van a fagocitar a la célula dañada, y esto va a permitir que ocurra lo que es el aclaramiento del virus. Entonces vamos a tener que va a haber una respuesta favorable y en la mayoría de las veces esto va a permitir que la infección sea superada. En el SARS-CoV-2 puede ocurrir también en menor porcentaje que puede ser que pase una piroptosis, es decir, muerte más dramática. Se producen
interleuquinas, las cuales atraen células T, monocitos y macrófagos. Esto va a traer como consecuencia que se produzca un edema pulmonar, haya una neumonía, y todo esto va a la circulación y puede ocurrir una disfunción multiorgánica. La fisiopatología del COVID, vamos a tener que la infección viral, que afecta principalmente a las vías respiratorias, va a resultar de dos procesos fisiopatológicos interrelacionados. Puede presentarse por un efecto citopático directo resultante de la infección viral, la cual predomina en las primeras etapas de la enfermedad, y vamos a tener que la respuesta inflamatoria no va a ser regulada por el huésped. La superposición de estos dos procesos se traduce en un estadio 1, es decir, una fase temprana, y se va a caracterizar por la estabilidad clínica. Vamos a tener síntomas leves, los cuales se van a caracterizar por tos, fiebre, astenia, dolor de cabeza, mialgia, asociado con linfopenia y elevación de lo que es el dímero D y de las LDH. En el estadio 2 vamos a tener una fase pulmonar donde va a haber afectación respiratoria con dificultad para respirar, y esto se asocia con un empeoramiento de la linfopenia y una elevación moderada de lo que es la PCR y las transaminasas, es decir, TGO, TGP. Y en el estadio 3 es la fase de hiperinflamatoria, que se va a caracterizar por insuficiencia multiorgánica. Vamos a tener un periodo de incubación de aproximadamente unos 14 días, donde los síntomas desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas habitualmente van a presentarse en el tercero o sexto día, y puede presentar el paciente fiebre, dolor de garganta, tos y dificultad para respirar. Algunos pacientes, como ya todos sabemos, pueden ser asintomáticos. Esto es en el caso en que la respuesta inmunológica sea una respuesta favorable. Algunos estudios señalan que 30% de los pacientes pueden presentar una forma grave, es decir, presentar una insuficiencia respiratoria, shock séptico u otra falla orgánica que vaya a requerir el cuidado o atención a nivel de cuidados intensivos. El 12% puede necesitar o ameritar ventilación. La mayoría de estos casos se presentan en pacientes con comorbilidad subyacente. ¿Cuál es la comorbilidad? Pacientes hipertensos o pacientes obesos. La evolución, según un estudio, habla de que el 81% puede presentar a nivel respiratorio algunos síntomas leves o puede no presentarlo. Un 14% puede presentar o una condición grave, o puede presentar dificultad para respirar o una hipoxia, o que en un 5% de los casos se presente una condición crítica donde el paciente presente una insuficiencia respiratoria, shock y disfunción multiorgánica. Hay que tomar en cuenta también que hay pacientes que pueden presentar un TEC y causar una muerte instantánea en los pacientes. El diagnóstico de COVID lo vamos a hacer por medio de hisopados nasales o por muestras de esputo. La técnica utilizada va a ser por medio de la PCR, que es una técnica de biología molecular. En los métodos complementarios podemos encontrar pacientes con una leucopenia, raramente leucocitosis. Puede haber situaciones en las cuales haya linfopenia, que es lo más común, y puede haber aumento de las transaminasas TGO, TGP. A nivel de la tomografía de tórax vamos a tener una imagen de vidrio esmerilado
y puede haber consolidación subsegmentaria y consolidación multilobar. Las afectaciones a nivel de las rayos X también, de los rayos X de tórax, pueden verse infiltrados intersticiales.